Ministerio Internacional Casa de Santidad presenta Shabbat Shalom. Pues estamos esta noche reunidos para estudiar esta porción de la Escritura. La porción que leímos hace unos momentos fue Génesis 41:1 a Génesis 44:17. La porción se llama Miketz, que significa al final. Y es una porción especial porque el día de hoy estamos celebrando el 6º día de la fiesta de la dedicación, la fiesta de Hanukkah. Entonces, interesantemente se reúnen estas dos cosas y vamos a ver cómo en su sabiduría Dios nos muestra que todo lo que leímos el día de hoy tiene mucha relación con la celebración del día de hoy. Entonces nos vamos a concentrar en esta porción. Nos vamos a concentrar en el capítulo 41. No lo vamos a leer todo, solo vamos a leer algunas cosas para entender lo que Dios nos va a mostrar acerca de este pasaje. El día de ayer, en el 5º día de la celebración de Hanukkah, habíamos estado hablando de la importancia de que nosotros nos santifiquemos y nos consagremos a Dios. Estábamos hablando también que Él nos estableció como reyes y sacerdotes. Somos una nación santa, somos personas apartadas y tenemos ahora la obligación y la responsabilidad de llevar el Evangelio a todos aquellos que no lo conocen. Todas las personas que por alguna razón no tienen una relación personal con Dios, pues ahora nosotros de alguna manera tenemos esa responsabilidad de llevarles el Evangelio. Entonces hablábamos de cómo los sacerdotes eran personas santificadas, escogidas por Dios, que habían sido ungidos para trabajar y ministrar delante de la presencia de Dios en el tabernáculo y en el templo. Entonces, ¿qué relación tiene con nosotros? Estábamos hablando que Apocalipsis capítulo 1 nos dice que fuimos constituidos reyes y sacerdotes. Entonces tenemos esa misma tarea y esa misma responsabilidad. La porción que leímos es interesante porque de alguna manera la vida de José, que tiene un paralelo muy importante con la vida de Jesús, habla de cómo Dios lo exaltó precisamente por haberse consagrado y haberse separado del mundo y apartado para Dios, para ser su siervo aquí en la tierra y para dar buen testimonio de lo que Dios había establecido para cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo se une la historia de José con la celebración de Hanukkah? Vamos al capítulo 41. En el capítulo 41 ya le habían sucedido muchas cosas a José, hijo de Jacob. Había sufrido desprecio por parte de sus hermanos, había sido vendido, había sido llevado a Egipto como esclavo, había sido probado por la esposa de Potifar y de todo había salido victorioso. Eso nos habla de una persona que a pesar de que su vida fue difícil y tuvo muchas cosas en su contra,
él seguía consagrado y separado para Dios. Si analizamos con cuidado la vida de José, vamos a ver todas estas cosas a través de su vida. Imagínense cuando fue metido en un pozo por sus hermanos, él jamás los agredió, eran más que él obviamente, pero él nunca se atrevió a causarles algún daño, a intentar escapar o matar a alguno de ellos para poder huir de su presencia. Se mantuvo en calma, seguía todo lo establecido por Dios, no agredió a ninguno, no maldijo a sus hermanos, no maldijo su vida, no se enojó contra Dios. Y todas estas cosas nos hablan de una persona que ha sido realmente consagrada. Muchas veces a nosotros en nuestra vida diaria nos pasan cosas muy pequeñitas e inmediatamente nos enojamos, agredimos a nuestros semejantes, los maldecimos, les damos un maltrato, les decimos malas palabras. Y José, a pesar de todas las dificultades que enfrentó, se mantuvo como Dios lo había establecido. Entonces eso nos habla de una persona separada y consagrada para Dios. Llegando al capítulo 41, vean lo que sucede porque es muy importante. Él se mantuvo fiel y a pesar de las dificultades, él soportó todo hasta que llegó este momento. Y ahora era la oportunidad donde Dios iba a exaltar a José por su fidelidad, por haberse mantenido en santidad, y ahora lo iba a premiar, lo iba a bendecir de una manera muy especial. Entonces vamos al capítulo 41. Vemos al principio que Faraón tiene un sueño, ¿cierto? Y vemos que el sueño es de 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. Después de 7 espigas sanas y después de 7 espigas totalmente marchitas que no llevaban fruto. Entonces Faraón está muy intrigado por el sueño y hace llamar a todos los sabios y nadie le puede contestar. Y en ese momento, ¿qué sucede? Una persona que había tenido relación con José estando en la cárcel, se acuerda de que José interpretó sus sueños y que sucedió exactamente como él había profetizado. Entonces el copero del faraón le dice a Faraón que él conoció a un joven hebreo que interpretó sus sueños y que todo sucedió como él lo había dicho. Para Faraón era su única esperanza de poder conocer e interpretar correctamente el sueño. En versículos más adelante, versículo 15, por ejemplo, Faraón ya delante de José le dice que tuvo un sueño, pero que no hay quien lo interprete. Y que él ha oído decir que él podría interpretar sus sueños. Entonces lo que sucede a continuación en la historia es que José interpreta correctamente los sueños de Faraón. Pero la Escritura nos dice que la interpretación no provino de José. ¿Provino de quién? De Dios. Entonces vean cómo la consagración y la santidad de José ahora se ve recompensada por Dios, porque es Dios quien pone la interpretación en José para que ahora a través de la interpretación de este sueño, José pueda ser exaltado por Faraón
y cumplir el propósito para el cual había sido llamado. Y es algo muy importante. ¿Cómo se aplica en la vida de nosotros? Es muy sencillo. Si nosotros seguimos el ejemplo de José y nos apartamos del mundo y nos consagramos para Dios, no importa lo que sucede en nuestra vida, al final Dios nos va a exaltar y nos va a poner en el lugar correcto para cumplir el propósito por el cual Dios nos llamó. Y es una promesa muy importante, porque todos los que estamos aquí, si creemos verdaderamente en Dios y obedecemos su palabra, Dios nos va a usar como instrumento en sus manos para cumplir el propósito por el cual Dios nos llamó. Cada uno de nosotros tenemos una tarea importante aquí. No todos, decíamos ayer, no todos van a ser pastores, evangelistas, apóstoles o maestros, pero tenemos un propósito por el cual Dios nos mantiene vivos. Entonces, ese propósito, si nosotros somos fieles y nos consagramos y nos santificamos a Dios, Él a su momento nos va a usar para cumplir este propósito. Y la bendición de Dios va a recaer sobre nosotros y vamos a poder cumplir la tarea que Él ha puesto en nosotros y por la cual nos llamó a la salvación. Si nosotros seguimos el ejemplo de José, ¿qué es lo que va a pasar con nosotros? Que Dios nos va a exaltar y nos va a usar de una manera muy importante para cumplir el propósito de Dios en nosotros. Y este es precisamente una de las razones por las cuales la historia de José encaja perfectamente bien en la celebración de Hanukkah. La fiesta de Hanukkah, como habíamos dicho en ocasiones anteriores, todos estos días anteriores, es la fiesta de la dedicación, se le llama también la fiesta de las luces, pero el significado real en hebreo es la fiesta de la dedicación y significa que todo lo establecido por Dios ha sido dedicado o consagrado para la gloria y honra del nombre del Dios verdadero. Y así como todas esas cosas fueron consagradas y esas personas que tenían una tarea muy especial en el templo, como los levitas, fueron consagrados para hacer la tarea que Dios les había encomendado, también nosotros podemos cumplir nuestro propósito en Dios. Entonces es muy importante. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad, si lo deseamos, porque Dios jamás nos va a obligar, pero podemos, si realmente amamos a Dios y obedecemos su palabra, podemos ser santificados y consagrados para cumplir la tarea por la cual Él nos tiene en este mundo. Entonces es muy importante el ejemplo de José. El ejemplo de José es la imagen perfecta de un hombre consagrado a Dios, santificado, y cómo Dios cumple a través de él su propósito y el propósito para el cual había sido llamado José. Entonces, cada uno de nosotros tenemos una tarea por cumplir. Tal vez no muchos de nosotros la conocemos todavía. Tal vez muchos de los que estamos aquí acabamos de llegar a la fe, estamos aprendiendo. Entonces tenemos que pedirle a Dios que nos revele cuál es el propósito para el cual Él nos llamó. Y la clave para poder realizar ese propósito es exactamente lo que hizo José: santificarnos y consagrarnos a Dios para cumplir todo lo que Dios va a cumplir a través de nosotros para que Él sea glorificado. Amén. Amén.
Pues yo espero que haya sido de bendición la lectura y el estudio de esta noche. Es un estudio muy corto porque tenemos que continuar con la celebración, pero espero que haya sido de bendición y es un ejemplo perfecto para poder entender que Dios tiene un propósito para todos y cada uno de nosotros. Amén. Que Dios los bendiga. Shabbat Shalom y feliz Hanukkah.